El sol apenas pintaba el cielo de un naranja tenue cuando Elías fue empujado fuera de la que había sido su casa por incontables años. Sus pesados pasos, al deslizarse sobre el pasto húmedo, no eran el resultado del cansancio físico de la jornada, sino el eco mudo de una tristeza que se había anidado en lo más profundo de su corazón. Elías, un burro de un pelaje pardo y áspero, había sido la columna vertebral de esa antigua granja. Había soportado el peso de sacos repletos, arado la tierra sin descanso y acompañado a sus dueños, la familia Medina, a través de interminables temporadas. Pero el tiempo, inexorable, había pasado. Ahora considerado viejo, lento y torpe, era desechado con una frialdad desalmada, como si su valor se hubiera esfumado con la juventud. Se detuvo en el umbral, su cabeza inclinada, sus grandes ojos oscuros y húmedos fijos en la casa. Esperó, con una esperanza infantil y desesperada, que alguien saliera, que una voz conocida lo llamara, que le dijera que todo aquello era una terrible equivocación. Pero no hubo ni una palabra de consuelo, ni un solo gesto de piedad o gratitud. Solo escuchó el lamento metálico y agrio de la puerta de madera cerrándose detrás de él. Un sonido seco y definitivo que marcó el punto final de una vida que él creía inamovible. En ese instante, el silencio que se instaló fue más hiriente que cualquier grito de despido. Con el cuello inclinado hacia la tierra polvorienta, Elías comenzó a andar sin un rumbo fijo. Cada paso que daba no solo lo distanciaba de su pasado, sino que también lo hundía más y más en una amarga y punzante sensación de abandono. El viento, al rozar su piel áspera, parecía susurrarle que ya no pertenecía a ningún lado. La injusticia le mordía el alma. Después de tantos años de entrega silenciosa, lo habían dejado atrás como un objeto inservible. Una pregunta, dolorosa y sin respuesta, lo atormentaba en el largo camino. ¿Por qué me pasa esto a mí? Solo encontraba un vacío inmenso y helado dentro de su pecho. Jamás podría haber imaginado que aquel rechazo, tan devastador, era en realidad el inicio forzoso de una travesía que, irónicamente, daría un significado profundo a todo su sufrimiento. El peso del desamparo. Elías continuó su marcha buscando día tras día un rincón donde al menos pudiera sentirse seguro. Pero el camino no conocía la piedad. Estaba plagado de piedras afiladas que magullaban sus cascos y espinas que se aferraban a su pelaje. El hambre era una punzada constante en sus entrañas y la sed lo obligaba a beber en charcos turbios y poco confiables, solo para humedecer una garganta perpetuamente seca. Cada nuevo día le recordaba con crueldad que ya no tenía un lugar en el mundo. Cuando se atrevía a acercarse a otras haciendas en busca de un poco de pasto, los perros de guardia lo recibían con ladridos furiosos y los campesinos lo ahuyentaban con gestos amenazantes y palos. Nadie quería hacerse cargo de un animal viejo que ya no prometía fuerza o productividad. Elías bajaba aún más la cabeza, soportando el rechazo una y otra vez, sintiendo cómo la vida se empeñaba en cerrarle todas las puertas posibles. Las noches eran un tormento frío y solitario. Se acurrucaba temblando bajo el dosel de los árboles, con la mirada fija en las estrellas distantes. En ese silencio profundo, se preguntaba una y otra vez si su existencia en realidad tenía algún sentido. Se sentía inútil, completamente invisible, un ser que el mundo había borrado de su memoria. El eco de su soledad resonaba con más fuerza que cualquier sonido proveniente del bosque. Lo que Elías no alcanzaba a comprender era que cada portazo, cada rechazo hiriente, lo estaba desviando de un destino que ya no le pertenecía. La vida, aunque se mostraba cruel en ese momento, lo estaba empujando con rigor hacia un lugar donde su corazón y su fuerza se volverían vitales, un lugar donde encontraría un verdadero propósito. Pero por ahora Elías solo conocía el peso abrumador de su soledad. El grito y el instante de la verdad. Una tarde, exhausto y con el cuerpo cubierto por una capa de polvo fino, Elías llegó a la orilla de un río. Sus aguas eran claras y se deslizaban entre guijarros pulidos y ramas caídas.
Se inclinó con lentitud y el frescor revitalizante del agua alivió su garganta reseca y ardiente. Por un breve momento sintió que aquel oasis le regalaba una tregua, un sutil recordatorio de que la vida aún circulaba en él. De pronto, la calma se hizo añicos. Un grito agudo, desesperado, rompió el silencio del atardecer. Era la voz de alguien que clamaba por ayuda. Elías levantó la cabeza de golpe, sus orejas se movieron inquietas y miró hacia la corriente. Entre el agua turbulenta y marrón, distinguió la silueta de un niño pequeño que luchaba con todas sus fuerzas por mantenerse a flote. Sus brazos chapoteaban sin concierto, inútiles contra la potencia de la corriente que lo arrastraba sin piedad hacia lo más hondo. Elías dudó, solo un parpadeo de segundo. Sus patas temblaban por el miedo y el cansancio, pero en ese mismo instante, algo primitivo y decidido se encendió en su interior. Con una determinación que no sabía que poseía, entró al río, forzando sus músculos a avanzar contra la fuerza implacable de la corriente. El agua cálida y pesada le llegaba hasta el pecho, pero él no se detuvo. Cuando estuvo lo suficientemente cerca del pequeño Diego, inclinó su cuerpo masivo, haciendo un esfuerzo agónico para que el niño pudiera asirse con desesperación a su lomo. Con el último aliento de su fuerza, lo arrastró hasta la orilla, donde Diego cayó desplomado, empapado, temblando pero milagrosamente a salvo. Elías se quedó inmóvil, respirando con dificultad, mientras el niño se aferraba a él en un abrazo convulso, con lágrimas de terror y alivio rodándole por las mejillas. Aquel evento, que parecía ser solo un terrible accidente, era la pieza faltante, el verdadero inicio de un giro inesperado en su historia. El animal, que se había creído inútil y desechado, acababa de descubrir una verdad abrumadora. Su fuerza aún tenía un valor inmenso. Podía salvar vidas. Sin darse cuenta, acababa de escribir el capítulo más importante de su existencia. Un nuevo hogar y el sabor de la gratitud. Aún temblando por el susto, el pequeño Diego tomó la desgastada soga que colgaba del cuello de Elías y lo condujo hasta su casa. Era una vivienda sencilla y humilde, construida con madera recuperada y techo de láminas viejas, rodeada por un pequeño huerto familiar y herramientas gastadas por el uso. Los padres del niño, Sofía y Roberto, al ver a Diego ileso, corrieron a abrazarlo, sus rostros surcados por lágrimas de alivio profundo. Cuando supieron a través de los balbuceos agitados del niño que había sido el burro quien lo sacó del río, lo miraron con una gratitud y un asombro reverentes. De pronto, aquel animal, que a simple vista parecía solo un viejo burro abandonado, se había transformado en un héroe inesperado. La familia, de escasos recursos y que jamás había podido permitirse un animal de carga, decidió que lo cuidarían. Lo alimentaron con granos de maíz y la hierba más fresca del huerto. Y por primera vez en lo que pareció una eternidad, Elías sintió la calidez de una atención sincera. Su estómago, que había estado vacío por días, ahora se llenaba con la satisfacción de la comida. Su piel áspera y olvidada recibía caricias suaves y llenas de afecto. Aquella simple bondad comenzó a sanar heridas que eran mucho más profundas que las del cuerpo, las heridas de su corazón. Con el paso de los días, Elías encontró rápidamente nuevas tareas que lo hacían indispensable en el hogar de Sofía y Roberto. Transportaba el agua fresca del río, ayudaba a mover pequeñas carretadas en el huerto, y lo más importante, se convertía en el fiel compañero de juegos de Diego. Ya no era visto como un estorbo que solo consumía alimento, sino como una parte fundamental de la familia. Aunque la duda sobre su valor todavía le acechaba en momentos de silencio, cada sonrisa del niño y cada gesto de cariño de sus padres eran recordatorios claros de que su presencia era importante. Aquel acto desesperado en el río se había transfigurado en un nuevo y noble propósito de vida. Elías comenzaba a comprender, sin saber cómo, que a pesar de todos los rechazos y el sufrimiento pasado, la vida lo había conducido precisamente al lugar donde más se le necesitaba. Una semilla de esperanza silenciosa comenzaba a germinar en su interior. El sentido oculto de la caída. Con el tiempo, Elías comenzó a evocar los momentos más duros del pasado. El golpe seco de la puerta de la vieja granja, las noches heladas y hambrientas, los gritos y los palos de los otros rancheros. Todo regresaba a su memoria. Pero ahora,
Al observar a Diego jugando a su lado y a la familia que lo rodeaba con cuidado, una nueva comprensión se abrió paso en su mente. Cada rechazo, cada golpe de la vida lo había guiado con precisión a este momento y a este lugar, al río, al instante exacto donde su fortaleza salvaría una vida inocente. Lo que en el pasado le parecía un castigo inmerecido, se revelaba ahora como una preparación esencial. Se dio cuenta de que si hubiera permanecido en la granja, jamás habría estado cerca para escuchar aquel grito desesperado. Si las otras puertas se hubieran abierto para él, nunca habría llegado a la orilla de ese río Salvador. Todo encajaba de manera perfecta, como las piezas invisibles de un rompecabezas que solo al final comenzaban a tomar una forma clara y coherente. Elías entendió, con una paz que nunca había conocido, que el dolor no había sido en vano,